Cuando ya me caiga la confirmación, como siempre, voy a compartir, ¿verdad? Ok, entonces, repitiendo, es un nuevo capítulo, el capítulo 8. Este capítulo se llama Momento lineal, colisiones e impulsos, si no me equivoco. Impulso y colisiones, debe de ser en ese orden. Eh, Según su libro de texto, capítulo 8, ¿verdad? Voy a dejar harto paint porque lo voy a ocupar en algún momento. Ok, momento lineal, impulso y colisiones, ¿verdad? El día de hoy se supone que vamos a ver 4 secciones. En realidad la sección 4 es un caso particular, o sea, no cambia mucho. La sección 4 hasta el título, ustedes lo van a ver. Voy a decirles la sección 3, conservación de momento y choques. Y luego la sección 4, choques elásticos. Simplemente es el caso particular de los choques elásticos y ni siquiera es un caso general, sino es un caso específico, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hacen el desarrollo y después estudian algunos casos, pero para ser sinceros, bueno, y esto de velocidad relativa, sinceramente no lo miramos en la clase en general. Ustedes lo pueden leer, pero no es una gran parte de la clase. Entonces, el capítulo, ¿verdad? Capítulo 8, momento lineal, impulso y colisiones, inicia de la siguiente forma. Y nos dice, bueno, nosotros hemos visto la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? La segunda ley de Newton, que es la que yo tengo acá. Y esta segunda ley de Newton, muchachos, nos ayuda a nosotros, pues, ¿a qué? A resolver varios problemas en el caso de la dinámica, ¿verdad? Cuando nosotros queremos ver cómo se mueve un objeto o cómo eh, son las fuerzas que interactúan sobre un objeto. Si yo quiero saber cuál es una fuerza que está interactuando sobre un objeto. Hay algunos casos en los cuales nosotros no tenemos información, digamos, sobre las fuerzas o sobre alguna otra cuestión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos en los capítulos anteriores? Pues desarrollamos una teoría de tal forma de que, bueno, pasamos esto y le voy a escribir la forma más general, ¿verdad? A la conservación de energía, que nos decía que el cambio de energía mecánica, solo me esperan que creo que alguien está escribiendo algo. Eh, Cambio de energía mecánica es igual al trabajo de las otras fuerzas. O también, bueno, yo le pongo otras usualmente. Creo que se sobreentiende. Eh, pero bueno, fíjense bien que estas dos teorías, ¿ok? Estas dos teorías, lo voy a escribir acá, no son suficientes para describir toda situación o todo fenómeno, como ustedes lo quieran. Y un caso bien específico es el caso de las colisiones, que es como nosotros terminamos. Se dice colisiones o choque, ¿verdad? Un caso bien específico es el caso de las colisiones. ¿Por qué? Yo de colisiones, yo puedo sacar ciertas cosas a partir de los planteamientos energéticos. Pero fíjense bien que el planteamiento viene, o sea, la conservación de energía viene de la segunda ley, pero la segunda ley es una ecuación vectorial. Sin embargo, esta de aquí no es una ecuación vectorial. Entonces, yo puedo saber de conservación de energía antes y después de que suceda algo, o yo puedo venir y analizar cuáles son las energías que están, o qué cambios de energía están sucediendo, y yo puedo ver cuánto es la velocidad, bueno, no la velocidad en realidad, ¿verdad? La rapidez después de que ocurra ese fenómeno.
pero en realidad sé yo las direcciones, solo por decirles algo. Sé yo las direcciones que van a tomar los objetos, no necesariamente. Entonces, a veces es de lógica, pero digamos que nosotros tenemos un caso como el siguiente. Yo tengo una primer pelota, la de billar, imagínense ustedes, la bola blanca, y yo tengo una bola roja. Y esta creo que es la 7. ¿Verdad? Entonces, yo tengo estas dos bolas de billar. Y por alguna razón, imaginémonos que la bola blanca tenía una rapidez al inicio que va como por acá. Bola blanca 1. Y la bola roja tendría una rapidez, digamos, que va en esta dirección. Bola roja 1. Entonces, si yo me quiero preguntar qué sucede después de que ellas chocan, se fijan cómo con energía yo no puedo decirles cuál va a ser la velocidad con magnitud y dirección después de la colisión. De hecho, muchachos, yo ni siquiera sé todo acerca de la energía porque, bueno, en ciertos tipos de colisiones se pierde energía. ¿Por qué se pierde? Porque hay algún tipo de deformación sobre el cuerpo, sobre los cuerpos, y para poder deformar los cuerpos, o sea, por ejemplo, un choque automovilístico, ¿verdad? Vienen los dos carros y chocan, obviamente los carros se van a deformar, ¿verdad? Entonces, parte de la energía que tenían los carros antes de la colisión se transforma o bueno, se utiliza para deformar las piezas, ¿verdad? Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo solo cambiar la forma de una pieza hace un cambio energético? Bueno, agarren un clip, agarren un clip y empiecenlo a mover, ¿ok? Empiecenlo a mover, a deformar. Y toquen luego, digamos, alguno de los lugares de donde ustedes estén haciendo bastantes veces el doblez y van a sentir un poco de calor. De hecho, si se pasan, ¿verdad? Van a quebrar el clip. Entonces, hay un tipo de pérdida de energía en ese caso, ¿verdad? Entonces, nosotros no sabemos si eso va a suceder en la colisión, además de que, bueno, imaginémonos que no hay pérdidas energéticas y yo sé que va, bueno, la energía antes y la energía después va a ser igual, pero yo no sé si las pelotas van a rebotar entre ellas, yo no sé si las pelotas van a quedar pegadas por alguna razón, yo no sé la dirección que van a tomar. Perfectamente este podría regresar hacia acá, pero no sabemos, dependiendo de qué tan rápido viene este, que puede hacer que luego la pelota blanca se mueva hacia acá y esta hacia acá. Son cosas que, o sea, con la parte energética no la podemos contestar, ¿se dan cuenta? En específico, solo con decirles, la parte energética no trabaja vectorialmente, ¿se fijan? O sea, aquí hay simplemente cantidades escalares. Entonces no me sirve a mí, ¿verdad? O sea, nosotros podremos hacer la gran pregunta, ¿qué va a suceder después? ¿Qué sucede? Y no tenemos una respuesta, por lo menos desde el punto de vista energético. Y ustedes dirán, pero es fácil. Si yo tengo las velocidades, yo de alguna forma puedo ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre una de las pelotas. Y entonces cuando ya miro cuáles son las fuerzas, miro cómo es la aceleración. Cuando miro cómo es la aceleración, miro la dirección de la aceleración y ahí puedo decir cuál es la dirección de la velocidad. Número uno, es complicado, ¿verdad? Sí, puede hacerlo, pero es complicado. Digamos que puede hacerlo, pero solo con lo que dije, cómo se haría, es complicado. Entonces, no es tan fácil para nosotros plantearlo desde ese punto de vista. Además de que cuando se da la colisión, al momento que chocan aparecen fuerzas, ¿verdad? Que son fuerzas, digamos, del tipo normal, pero digamos que es una fuerza de interacción entre las pelotas, ¿verdad? Entre las bolas de billar. ¿Sé yo cuánto vale la magnitud de esa fuerza? La verdad es que no lo sé. O sea, y hay muchas fuerzas que en realidad, o sea, si vengo yo y agarro un bate y bateo una bola de béisbol, no necesariamente sé cuánto es la fuerza que el bate le está impartiendo o le está aplicando a la bola.
Esas fuerzas que suceden o que aparecen en choques, que son, al final son fuerzas normales, pero fuerzas de interacción en choques. Nosotros en realidad, a menos de que el ejercicio me la esté dando, yo no las conozco. No hay Padre, no hay una definición para ello, ¿verdad? Entonces, también sería difícil por la parte de la segunda ley de Newton, así como esta. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, no es fácil, no es fácil. Bueno, simplemente ustedes ya lo saben, no es fácil o no puedo, no sé qué sucede, no puedo describir qué sucede simplemente con lo que yo tengo aquí. Entonces, ¿qué ocupamos? Ocupamos un nuevo planteamiento. ¿Ok? Ocupamos una forma, ocupamos una forma de que nosotros se nos haga más sencillo, ¿verdad? Poder describir esto. Y en específico, pues hablemos de colisiones, ¿verdad? Al final esto se basa en colisiones. Vamos a un nuevo planteamiento para poder describir esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, retomemos, muchachos. Retomemos la segunda ley de Newton. Que la segunda ley de Newton a nosotros simplemente nos dice, ok, yo sé que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Pero a la vez, nosotros sabemos, muchachos, que la aceleración, fíjense bien que nosotros, ¿qué es lo único? El único dato que les di aquí, velocidades, ¿verdad? Entonces, vamos a reescribir esa aceleración en términos de velocidad. Yo sé que siempre la aceleración es igual a la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Entonces, con esto, mi segunda ley de Newton me queda, ok, la fuerza neta es igual a la masa por la derivada de la rapidez, bueno, de la velocidad, mejor dicho, con respecto al tiempo. Ok, yo tengo esto de acá. No tiene nada del otro mundo, ¿verdad? Ahora fíjense bien, yo puedo, muchachos, yo puedo venir y esta masa, asumiendo que la masa es constante, ¿verdad? Nosotros en esta clase todavía no, bueno, no vimos ni vamos a ver sistemas de masa variable que existen, ¿verdad? Un sistema de masa variable puede ser simplemente, como digo, un gran cohete, ¿verdad? Y ese cohete tiene gasolina y cuando se va moviendo, él va quemando la gasolina y la va expulsando en forma de gases, ¿verdad? Entonces va perdiendo masa todavía el cohete. Entonces no vamos a ver sistemas así. La masa para nosotros es constante. Entonces lo voy a poner en esto aquí, ¿verdad? En nuestros sistemas. O sea, sistemas que estudian física 100, m es constante. Igual no significa que ustedes no pueden intuir qué va a pasar, pero no vamos a trabajar de manera rigurosa, ¿verdad? No vamos a hacer problemas que tengan que ustedes calcular algo, ¿verdad? Entonces, asumiendo que m es constante, porque así son nuestros sistemas, entonces yo puedo reescribir esto, ¿verdad? Como, ok, la fuerza neta es igual a quién? A la derivada con respecto al tiempo. ¿De quién? De una cantidad que se llama MB. ¿Ok? Y esta cantidad, muchachos, la vamos a definir nosotros. ¿Ok? Esa cantidad la vamos a definir. Esto de acá lo vamos a definir como P o momento lineal o momentum o ímpetu, creo que le utilizan en otros libros, pero yo voy a decir momento o momento lineal.
o momentum. O sea, esos son los tres que voy a utilizar. Y le vamos a llamar P, un vector P, ¿verdad? Y ese vector P se define como simplemente una cantidad que es más la masa del objeto por su velocidad. Es una cantidad vectorial. ¿Ok? Bueno, lo voy a escribir aquí para que... Vectorial, ¿verdad? Es vectorial. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que bueno, mi cantidad P, en realidad yo la puedo escribir como un vector, ¿verdad? Un P sub X en X, un momento en X más un P sub Y en Y. En realidad más un P sub Z en Z, pero eso usualmente no la trabajamos en clase, ¿verdad? Entonces esta magnitud P es lo mismo que, o sea, esta PX es MBX en X, constante, perdón, la componente X de la velocidad, más M de Y en Y. O sea, tiene carácter vectorial, ¿verdad? Tiene carácter vectorial. En general es M por B, pero claro, nosotros la vamos a escribir de forma vectorial, por componente, ¿verdad? Entonces, bueno, esta y esta me puede servir. Todas estas son, es lo mismo, si se fijan, la he escrito de forma distinta, ¿verdad? Y bueno, esa cantidad, esa va a ser el momento para nosotros. Entonces, con eso nosotros vamos a reescribir o vamos a tener nuestra segunda ley de Newton, pero escrita de una forma distinta, ¿verdad? Yo tengo que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual a la derivada del vector de momento lineal con respecto al tiempo. ¿Ok? Y esta, de nuevo, es mi segunda ley de Newton, solo que expresada en términos de momento. Segunda ley, pero en términos de momento. De hecho, se supone que esta es la forma original de la segunda ley de Newton. Que la segunda ley de Newton no partió de la famosa sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, sino que partió de esta expresión que tenemos acá, que es simplemente que la fuerza neta, ¿ok? Y lo voy a escribir. ¿Qué nos quiere decir esto? La fuerza neta sobre el cuerpo es igual a la rapidez de cambio del vector momento. ¿Ok? A la rapidez de cambio. Claro, estoy derivándolo con respecto al tiempo, entonces básicamente estoy viendo qué tan rápido va cambiando quién. Esa cantidad de P con respecto al tiempo. Pero fíjense bien, P, la voy a volver a escribir ahí abajo. P es igual a M por B. M es un escalar, B es un vector. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, digamos que yo tengo en una situación, lo voy a dibujar aquí en el espacio, ¿verdad? Yo tengo un objeto y ese objeto tiene una velocidad V en esta dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de cómo es la masa, ¿verdad? Ese vector de momento va a ser más pequeño o más grande, ¿verdad? Pero ese vector de momento va a ir en esa misma dirección que el vector V. Entonces, V y P tienen
la misma dirección. Entonces, fíjense bien, se lee o se formula desde el punto de vista de momento, pero al final nosotros sabemos que cuando decimos la rapidez de cambio del vector de momento, en realidad también estamos hablando de la rapidez de cambio, de qué tanto cambia el vector velocidad, que está relacionado con aceleración, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero lo estamos viendo desde un punto de vista de momento. ¿Y cuál es la cantidad de momento? Un vector que se describe como m por b. ¿Está claro hasta el momento qué es el vector de momento, muchachos? Al final, el vector de momento también se puede relacionar hasta cierto punto eh, con la inercia, ¿verdad? O sea, cuando ustedes van en el carro y van a una velocidad rápida y de repente frenan y ustedes sienten que se van para atrás, ¿por qué es? Porque, bueno, anteriormente ustedes tenían un momento que iba hacia adelante, ¿ok? Un momento que iba hacia adelante y de la nada hay un frenón, hay un cambio, o sea, entonces la inercia significa que ustedes van a querer estar en el mismo estado de movimiento, o sea, en su mismo estado, con su mismo momento lineal, pero al momento de frenar, ustedes están haciendo un cambio en el momento lineal y ustedes sienten ese jalón, ¿verdad? ¿Alguna consulta por los momentos, muchachos? Al final lo que hicimos es deducir la segunda ley de Newton, ¿verdad? En términos de momento y definir qué es la cantidad de momento lineal, ¿ok? Que simplemente es un vector, ¿verdad? Un vector relacionado con la velocidad del objeto. Perfecto, ¿verdad? Si no hay preguntas, entonces vamos a pasar nosotros a lo siguiente, ¿verdad? Bueno, al final, nosotros sabemos que el momento o el cambio de momento está relacionado con una fuerza, ¿verdad? Porque yo sé que la fuerza neta sobre el cuerpo es igual al cambio del vector de momento, ¿ok? Pero no es exactamente la fuerza, digamos. Tenemos que definir una nueva cantidad, ¿ok? Tenemos que definir una nueva cantidad y esa cantidad se llama impulso, ¿ok? ¿Y qué sucede? Bueno, asumamos que nosotros tenemos un objeto y yo le aplico una fuerza a ese objeto, pero yo no se la aplico de forma instantánea, ¿correcto? Yo, cuando le aplico la fuerza al objeto, se le estoy aplicando durante una cantidad de tiempo. Eso es obvio cuando yo estoy empujando una caja, ¿verdad? Porque yo sigo aplicándole la fuerza. Pero ¿qué sucede? ¿Ok? ¿Qué sucede, por ejemplo, una persona que está bateando una pelota? Entonces, esa persona, nosotros como lo vemos nuestra percepción, parece que es que el bate aplica la fuerza de manera inmediata, pero eso nunca, nunca, nunca es cierto. Las fuerzas nunca van a ser inmediatas, nunca van a ser en un tiempo, digamos, infinitesimal. Claro, nosotros en la clase utilizamos modelos en los cuales tal vez una fuerza es infinitesimal, pero la realidad es que no es así. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que la fuerza, nosotros, aunque sea un batazo, una patada a una pelota, eh, aunque nosotros la miremos que es, o sea, instantánea, en realidad siempre hay un pequeño tiempo, ¿ok? En el cual la fuerza está siendo aplicada. Entonces, básicamente ese es el concepto, ¿verdad? De impulso. Impulso, que es una cantidad vectorial, J, ¿ok? J, es nada más y nada menos que la fuerza neta aplicada hacia un cuerpo. Lo voy a poner así, solo para que se entienda, fuerza neta, multiplicada por ¿cuánto? Por la cantidad de tiempo que se está aplicando. O sea que al final, esto de acá me queda mismo que el impulso, el vector impulso, es igual a la fuerza neta multiplicada por un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿Ok? Y vamos a guardar por los momentos esta expresión para impulso. Entonces,
Se podrán preguntar, ¿y por qué me interesa a mí? ¿Para qué me interesa ese concepto de impulso? Bueno, asumamos por los momentos que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es constante. Entonces, fíjense bien, si la fuerza neta es constante, muchachos, si la fuerza neta es constante, significa que puedo escribir esta cuestión de acá, yo la puedo reescribir como que, como el cambio del vector momento entre el cambio temporal. ¿Por qué lo puedo escribir así? Porque fíjense bien, si la cantidad es constante, no necesito yo venir y calcular esto en forma de derivada, ¿ok? No necesito calcularlo en forma de derivada. ¿Cuándo lo hacemos nosotros en forma de derivada? Ah, bueno, recurrimos a la derivada cuando la cantidad no era constante, entonces nosotros ocupábamos estudiar un punto específico, ¿verdad? Un punto instantáneo. Entonces, ¿qué hacíamos? Que estas diferencias fueran tan pequeñas que entonces, como tienden a cero, es una derivada. Pero si la fuerza es constante, si la fuerza neta es constante, no me interesa y yo simplemente vuelvo a la definición un poco más general, ¿verdad? Que es que el cambio de momento sobre el cambio temporal. Y fíjense bien, yo hago un pequeño despeje. ¿Qué es lo que tengo acá? Sumatoria de fuerzas es igual, perdón, por del T es igual al cambio del vector momento. Entonces yo al final tengo que esto, lo que acabo de definir, el impulso es igual al cambio del vector momento o que el impulso es igual al momento final menos el momento inicial. Cabe mencionar que esto es una ecuación vectorial, por lo tanto nosotros tenemos que recordarlo, ¿verdad? Yo puedo descomponerlo como momento en X igual a momento final en X, perdón, impulso en X y momento final en X menos momento inicial en X y momento en Y, perdón, impulso en Y es momento final en Y menos momento inicial en Y. Esta expresión es, bueno, es válida siempre, de hecho, pero nosotros la acabamos de deducir, ¿correcto? La acabamos de deducir a punto de qué? A punta de asumir que esta es constante. Bueno, esto se lo voy a mostrar cuando termine esto. ¿Y qué sucede, muchachos? Nos podemos preguntar, bueno, ya vimos el caso constante. ¿Qué sucede si la sumatoria de fuerzas no es constante? Bueno, yo tengo la expresión anterior, ¿verdad? Que yo sé que la segunda ley de Newton me dice que la fuerza neta es igual a la derivada del vector P con respecto al vector, al tiempo. Entonces, yo puedo venir y ya resuelvo esta ecuación como una ecuación diferencial de variables separables. ¿Y qué es lo que tendría yo? Básicamente, yo tendría que la integral de la sumatoria de fuerzas multiplicada por un diferencial de tiempo de t igual a 1 a t igual a 2 es igual a la integral de un diferencial vector P desde un vector P1 hasta un vector P2. Se fijan que esto es solo el diferencial, entonces ese lo puedo integrar. Como yo no conozco la forma, ¿ok? Como yo no conozco la forma, lo voy a tener que dejar así. Pero al final siempre sigue siendo impulso. Nada más que es impulso cuando la fuerza neta,
¿ok? Se fijan que es al final fuerza multiplicada por un tiempo. Entonces es un impulso cuando la fuerza neta no es constante, ¿verdad? Igual a qué? A P2 menos P1. Y esto de acá, si yo lo puedo resolver, sigue siendo J, ¿verdad? Igual a P2 menos P1. Entonces sigue siendo válido, sin importar, sin importar que la fuerza no sea constante. Y de hecho, la mayoría de los casos, aunque la fuerza no sea constante, a mí lo que me van a decir es, me van a dar un dato de fuerza media, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a sustituir esto como esa fuerza promedio por T2 menos T1. Y esto va a seguir siendo impulso, ¿verdad? Igual a delta P, igual a delta P. Simplemente, si en algún lado a ustedes no le dan la fuerza media o la fuerza promedio, sepan que aunque la fuerza sea variable, a ustedes no les importa. Ustedes vienen y escriben el vector J en términos de la fuerza media. Entonces, básicamente hemos llegado a la expresión, ya la escribí muchas veces, pero hemos llegado a la expresión que, ok, el impulso, que el impulso ya sabemos que es fuerza neta multiplicada por diferencia temporal, el impulso es igual al cambio de momento. Entonces se fijan que el simplemente hecho de aplicar una fuerza no es el que me hace el cambio de momento, sino que también depende de cuánto tiempo estoy aplicando la fuerza. Y a ese efecto de aplicar una fuerza por una cantidad de tiempo determinado se le llama impulso. Es el impulso de la fuerza F o el impulso de tal fuerza, ¿verdad? Y eso simplemente me llega a esa expresión, J igual a B a delta P. El impulso es el cambio de momento. Eso es todo lo que tenemos que ver, pero por si ustedes vienen y se preguntan, ¿y qué es eso de impulso? No me queda muy claro. Por eso traje este video y lo tengo acá. Dice que no está disponible. Voy a tener que hacerlo más grande de forma manual, parece. Ok, entonces fíjense bien, este video básicamente lo que tienen aquí, ¿verdad? Es un sistema que está tirando pelotas de béisbol y un bate, ¿verdad? Nosotros el bate lo miramos como que la batea instantáneamente y eso se puede ver acá. O sea, ni siquiera lo logramos ver, o sea, no sé si se fijaron, pero yo voy a retroceder un poco y vamos a ver si voy, ¿cómo se llama? Cuadro a cuadro, ¿verdad? Nosotros podemos ver que la pelota viene e impacta en el bate y manda el bate hacia atrás, ¿verdad? Y no, incluso viéndola aquí cuadro a cuadro, se fijan que viene un cuadro, viene el otro cuadro y después ya se movieron en dirección contraria. Yo no logré ver esa interacción, entonces yo podría decir la fuerza instantánea, la fuerza le pegó, actuó de un solo, pero fíjense que no es así. O sea, en realidad ahí, en ese momento hay un impulso, se fijan cómo la pelota, a pesar de que las pelotas de béisbol son algo duras, no sé si ustedes han jugado béisbol o han tocado una pelota de béisbol, son algo más duras que, digamos, que una pelota de tenis. Pero ustedes pueden ver ahí cómo no simplemente rebota, que viene, se pega y momentáneamente se deforma y se hace, digamos, como un chicle y después rebota. Entonces, esa cantidad de tiempo, se fijan, la fuerza no actuó de forma instantánea, no fue solo que rebotó de un solo la pelota, sino que lo que nosotros podemos ver es que aunque es un poquito tiempo, ¿ok? O sea, el tiempo es diminuto, pero no es instantáneo, sino que nosotros podemos de alguna forma tomar esa cantidad de tiempo
que están en contacto, ¿verdad? Y ese al final es el efecto del impulso, ¿verdad? Ver cuánto tiempo estuvo actuando la fuerza antes de empujar o de que dejen de estar en contacto, dejen de estar aplicándose. No sé si quedó claro, muchachos. Algo que no les he dicho en todo este momento en realidad, y hasta ahorita me acuerdo, son las unidades, ¿verdad? Y bueno, fíjense bien, el momento es una cantidad que se mide en ¿qué? Masa, que es kilogramos, multiplicado por velocidad, que es metros sobre segundo. Y esa es la unidad. O sea, no tiene un nombre especial, simplemente la vamos a dejar como kilogramos por metro sobre segundo. ¿Ok? Esta es unidad, la unidad de momento. Y en el caso del impulso, se fijan cómo es fuerza por tiempo, o sea que es newtons por segundo. Se deja así, ¿verdad? No se cambia algún otro tipo, no sé si newton por segundo. Creo que no, ¿verdad? Déjenme ver, estoy viendo. Si era sobre segundo, era energía, ¿verdad? Pero en general se deja como newton por segundo, ¿ok? Y esa sería la unidad de impulso, ¿ok? Y newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, newton por segundo me da al final kilogramo por metro sobre segundo. Básicamente la misma, si ustedes quieren escribirlo así, ¿verdad? Kilogramo por metro sobre segundo, ustedes lo pueden dejar. Y es básicamente la misma unidad de momento. Y tiene sentido porque al final el impulso es un cambio de momento, ¿verdad? Solo que yo lo dejo acá como newton por segundo para que se entienda que el impulso viene del hecho de una fuerza. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta por los momentos, muchachos? ¿Está todo claro? Si está todo claro, ¿verdad? O sea, si no hay preguntas, vamos a pasar entonces a la siguiente sección, que es la sección 8.2, ¿verdad? Que es conservación de elemento lineal, si no me equivoco. Por los momentos, ustedes se han preguntado, ¿de qué me va a servir a mí definir una nueva cantidad si yo no estoy viendo, siempre aparece la fuerza ahí? Yo siempre ocupo la fuerza, entonces no estoy simplificando nada. Entonces resulta que al igual que cuando nosotros venimos, por cierto, antes de seguir, fíjense bien que el libro tiene una lectura que nos hace una analogía. Yo no lo voy a abordar en clase porque siento que no vale la pena, digamos, abordarla, pero les voy a dar simplemente la analogía o la comparación que ellos hacen, que es al final de la sección 1, ¿ok? Al final dice comparación entre el momento lineal y la energía cinética, porque al final nosotros acabamos de definir nuevos conceptos y ustedes podrán preguntarse cuáles son las diferencias. Primeramente, la energía es un escalar, el momento es un vector, por lo tanto, completamente distinto. Desde ahí ya sabemos que son distintos. Pero luego empieza a hacer unas paralelas, ¿verdad? Ok, ¿cómo se parecen? Entonces, si ustedes fijan, nosotros tenemos que J, el impulso, es el cambio de momento, y yo sé que el impulso es fuerza por una diferencia temporal. Y hay una expresión muy similar, el teorema trabajo-energía, en el cual nosotros tenemos trabajo es igual a ¿quién? Cambio de energía cinética. Similar, ¿verdad? Antes era antes era W igual a delta K. Ahora tenemos J igual a delta P. ¿Ok? Y W era fuerza por desplazamiento, una fuerza por un delta S. Y ahora nosotros tenemos una fuerza por un delta T.
pero no son lo mismo, ¿verdad? No son lo mismo, se parecen, pero no son lo mismo. Y ustedes pueden hacer la lectura, ¿verdad? De estos párrafos. Yo no le miro, digamos, una gran importancia para verlo en clase. No es que no lo tengan que leer, pero no para verlo en clase, ¿verdad? Entonces vamos a conservación de momento lineal. Entonces fíjense bien, muchachos. En general, nosotros tenemos sistemas que vamos a considerar que son aislados y sistemas eh, que no son aislados, ¿verdad? Entonces, primero, no sé qué está sucediendo. Ok, aquí. Sistemas aislados y sistemas que no son aislados. Que no me está sirviendo. Ahí está. Entonces, primero vamos a tener que definir eso, ¿verdad? Antes de llegar a este ejemplo. Entonces, vamos a considerar nosotros o vamos a hablar sobre un sistema. ¿Qué es un sistema? Pues básicamente el sistema es lo que yo estoy estudiando, ¿verdad? Voy a, creo que el libro, si no me equivoco, si no, solo dicen cualquier sistema. Entonces no dice, ¿verdad? Vamos a definirlo de forma rápida como conjunto de cuerpos que analizamos. Entonces, dentro de los sistemas, nosotros vamos a tener o vamos a clasificar, digamos, dos tipos de fuerza, ¿verdad? Van a estar las fuerzas internas, que son estrictamente, digamos, fuerzas ejercidas por los, eh, o, digamos, los cuerpos o partes del sistema. ¿Ok? ¿Y cuáles son entonces las fuerzas externas? Fuerzas ejercidas por eh, cualquier objeto externo, o sea, que no sea parte de lo que yo estoy analizando, ¿verdad? Externo al sistema. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Imaginémonos que ellos no están, por los momentos, ¿verdad? Imaginémonos que ellos no están en el espacio, sino que todavía están en la Tierra, ¿verdad? Entonces, y que están en el aire, así como están. Entonces, mi sistema, quienes yo estoy analizando, digamos, es a las dos personas, ¿ok? A esta y a esta persona. Entonces, ellos están tocando las manos. ¿Qué fuerzas van a aparecer sobre ellos momentáneamente, verdad? Si estuviesen en la Tierra, el peso de A, el peso de B, una fuerza que al ejerce a B, F a B, y una fuerza que B le ejerce a FBA. Entonces nosotros nos vamos a preguntar, ¿cuáles son las fuerzas que ejercen
personas o cuerpos que son parte del sistema. Solo estas son fuerzas internas. ¿Y qué está con el peso? El peso, ¿quién lo está ejerciendo? El planeta Tierra ahí abajo, ¿verdad? Entonces, el peso es una fuerza externa, ¿ok? Es una fuerza externa al sistema, porque el sistema es las dos personas, ¿verdad? A eso nos referimos por fuerzas internas y fuerzas externas. No sé si quedó claro qué es una fuerza externa, qué es una fuerza interna, muchachos. Básicamente las fuerzas internas entonces son las que interactúan entre los cuerpos y las externas son las que son prácticamente individuales. Sí, son las que, ya sea si una persona, depende del sistema, ¿verdad? Digamos, en este caso es un sistema de dos personas, pero si alguien de afuera del sistema, digamos, le está aplicando una fuerza, entonces esa también sería externa, ¿verdad? Y, por ejemplo, también la fuerza normal es una fuerza que es con el piso, digamos, es una fuerza de interacción entre las personas y el piso. Y el sistema no es piso-persona, el sistema es las personas, digamos. Entonces, a eso me refiero por, bueno, así definimos nosotros quiénes son internas y quiénes son externas. Depende de quién nosotros definimos como sistema, ¿verdad? Pero cuando yo estoy estudiando estas dos personas, lo que yo estoy estudiando son las personas, no lo que está a su alrededor. Yo quiero saber qué es lo que actúa sobre las personas, ¿verdad? Entonces, después solo las definimos, así como dijo usted, si son fuerzas que se están aplicando entre ellos, son fuerzas internas. Cualquier otro tipo de fuerza va a ser una fuerza externa, ¿verdad? Porque me la estaría aplicando ya sea el ambiente, una persona externa o cualquier otra cosa. Entonces, vamos a estudiar ese primer caso. Creo que ya di copiar. No me gusta porque había abajo. Vamos a estudiar este primer caso. En este caso, las personas están en el espacio. Imaginémonos que están en el vacío. Si están en el vacío, significa que no hay fuerza gravitacional. ¿Ok? No hay fuerza gravitacional. Entonces, este caso, ¿verdad? Es un caso en el cual, si se fijan, dice aquí, no hay fuerzas externas. ¿Por qué? Porque si este es nuestro sistema y nosotros consideramos que no hay nada interactuando con ellos, únicamente ellos, las únicas fuerzas que van a aparecer va a ser la fuerza que la persona A le está aplicando a la persona B. Entonces, esta se va a llamar fuerza que A le aplica a B. Y la fuerza, por tercera ley de Newton, la persona B le aplica a A. Esas son las únicas fuerzas que ustedes pueden decir, no va a haber peso. ¿Por qué? Porque estamos en el vacío, entonces no hay fuerza gravitacional, no hay nadie haciendo una atracción gravitacional. Entonces, un caso como este, solo por o sea, para definirlo, este es un sistema aislado. ¿Ok? O sea, sin fuerzas externas. Entonces vamos a ver la segunda ley de Newton. ¿Qué sucede con la segunda ley de Newton, muchachos? Bueno, ¿qué sucede con la segunda ley de Newton? Yo sé que para nosotros la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual a dP dt. Correcto. Entonces, primero voy a aplicar, el sistema es el sistema de las dos personas, entonces debería de considerar, lo puedo hacer de un solo, pero lo quiero hacer individual para que se entienda, ¿verdad? Porque aquí voy a definir una cosa de un solo y mejor me parece hacerlo paso a paso. Primero voy a estudiar únicamente la persona A, luego voy a estudiar únicamente la persona B y luego voy a estudiar el sistema en conjunto. ¿Ok? Entonces, para A, ¿qué tengo yo?
Para A solo hay una fuerza, ¿verdad? Que es FAB. No, perdón, FBA. Y esa fuerza va a ser igual a quién, a la derivada de quién, del momento de la partícula A con respecto al tiempo. Correcto. Para B, ¿qué tengo yo? Solo tengo FAB. Y eso va a ser quién, la derivada de PB con respecto al tiempo. Correcto. Pero para mi sistema, ¿qué tengo yo? Hay dos fuerzas en mi sistema, FBA y FAB. Entonces, para mi sistema, la sumatoria de fuerzas igual a de P con respecto a dt se convierte en ¿quién? FAB más FBA. Lo estoy poniendo de forma general ahorita, ¿verdad? FAB más FBA. Pero ¿qué pasa, muchachos? Nosotros sabemos por tercera ley de Newton que una de estas tienen igual magnitud, pero de dirección opuesta. Entonces ahí sale el negativo. Correcto. Entonces al final esto es igual a 0. Y esto es igual. Bueno, eso es igual a 0. ¿Qué estoy diciendo yo? Estoy viendo en qué orden lo escribo, porque todo lo que voy a escribir es lo mismo, solo que escrito de formas distintas. Esto de acá es esto de acá, ¿correcto? Y este FAB y FBA son estas derivadas de acá, ¿verdad? Entonces esto yo tengo es lo mismo que decir la derivada de PA más la derivada de PB con respecto al tiempo. Ok, cambio de momento de la partícula A, cambio de momento de la partícula B. Pero fíjense bien que cuando yo la vi en forma de sistema, esto era la derivada de un solo P. Y ustedes podrán ver, bueno, yo puedo sacar el operador derivada. ¿Y qué me queda aquí a mí? PA más PB. La suma de los momentos individuales de cada uno de los cuerpos. Y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque viene de esta expresión. Y se fijan que esto y esto se parecen, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, lo que nosotros vamos a definir es que el momento total de un sistema, P, va a ser igual al momento de la primera partícula, más el momento de la segunda partícula, más el momento de todas las partículas y todos los cuerpos que estén en el sistema, P sub M, hasta llegar a M, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 10 partículas, la cantidad P incluye la suma de todos los momentos. Y al final, esa cantidad de P de T, se fijan que esta es la suma de los momentos individuales de cada cuerpo, pero eso sería el momento P de todo el sistema. Y lo que yo llego es que dp de t, el cambio del momento con respecto al tiempo, es igual a 0. Cuando algo es derivado con respecto a otra cuestión y el resultado es 0, ¿qué quiere decir? Que es independiente. En este caso, el momento es independiente del tiempo. O en otras palabras, el momento es constante con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, esto de acá se conoce como la conservación de momento lineal. ¿Ok?
¿Y qué me quiere decir esa expresión? Al final, si ustedes se fijan, yo puedo integrar a ambos lados. ¿Y qué es lo que me va a decir? Que el cambio de momento, o sea, cuando hay conservación de momento, el cambio de momento es igual a 0. O en otras palabras, también me está diciendo que el momento en un punto 1 o en algún momento, o sea, en algún tiempo, tiene que conservarse, va a ser igual al momento del punto 2. La cantidad P es constante. O sea que, ¿a qué vamos nosotros? Regresemos al inicio de la clase del día de hoy. Yo aquí tengo las dos pelotas. Si yo conozco la masa de las dos pelotas, yo puedo calcular el momento de las dos pelotas. Si yo sé el momento de las dos pelotas, sumo el momento de las dos pelotas y ese es el momento del sistema. Y si yo sé el momento del sistema antes de que choquen, si el sistema es como este, que es un sistema aislado, nosotros podemos ver que en sistemas aislados el momento se va a conservar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos acá? Yo hago momento antes de la colisión, tiene que ser igual al momento después de la colisión. Y resuelvo para lo que sea que se me pida, para en qué dirección se mueven los objetos. Y hay que recordar que estas expresiones de acá son vectoriales, ¿verdad? Entonces, al ser vectoriales, esto significa que, bueno, P1X tiene que ser igual a P2X y que P1Y tiene que ser igual a P2Y. Vamos a dejarlo aquí, muchachos, porque ya se nos acabó el tiempo, pero quiero saber si quedó claro esto, porque el día de mañana vamos a ver esto de acá. O sea, no hemos terminado esta sección, quedó a medias, pero no exactamente, no digamos que quedó a medias, porque ¿se acuerdan cuando yo les decía a ustedes, primera ley de Newton? ¿Cuál es la diferencia entre que nadie le esté aplicando fuerzas al objeto a que dos personas le estén aplicando fuerzas pero que vayan en direcciones contrarias? No hay diferencia, el objeto no se va a mover. Entonces es lo mismo acá. O sea, puede ser un sistema aislado o puede ser un sistema en el cual las fuerzas externas suman 0. Aquí dice, la suma de fuerzas externas es 0. Y si la suma de fuerzas externas es 0, entonces es básicamente lo mismo que un sistema aislado. ¿Ok? Porque si todas las otras fuerzas que aparecerían en esta sumatoria suman 0, termina siendo el caso de un sistema aislado o similar a un sistema aislado. O sea que el momento siempre se va a conservar. Cuando, en el caso que las fuerzas externas sean, bueno, la suma de fuerzas externas sea igual a 0. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, si quedó claro. El día de mañana vamos a terminar con ese ejemplo. ¿Okay? Vamos a hacer el ejemplo con fuerzas externas, pero que sumen 0. Luego les voy a enseñar, les voy a dar un ejemplo rapidito. ¿Qué pasa si solo una de las componentes se conserva? Pues solo una de las componentes se conserva y yo solo hago conservación de momento en esa componente. ¿Ok? Similar a cuando nosotros teníamos la segunda ley de Newton y en Y es 0, pero en X es igual a masa por aceleración. Lo mismo. Y luego vamos a ver colisiones. ¿Y qué tiene de diferente colisiones? Pues nada, porque al final colisiones es cómo abordamos las colisiones con conservación de momento. Bueno, muchachos, si no hay consultas, eso va a ser todo por el día de hoy. Y nos miramos el día de mañana, ¿verdad? O sea, mañana continuamos con la clase. Cabe mencionar que esto todo era para el día de hoy, ¿verdad? Pero nos tardamos un poquito. Igual lo que queda para mañana es más corto, así que no debería de haber problema. Bueno, muchachos, que pasen buena noche y nos miramos mañana, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, perfecto.